director ejecutivo de la Fundación Faro, esta fundación que defiende e impulsa las políticas del presidente de la Nación, Javier Milei. Agustín, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por este ratito. Sabemos que tenés muchas ocupaciones, sobre todo a esta hora, así que lo No, es un valoramos gusto. especialmente. Bueno, Agustín, arranco por lo último que tiene que ver por una noticia política, pero me interesa tu mirada desde el punto de Mm, vista filosófico y ujú. del rumbo del gobierno. Este acuerdo del gobierno con el PRO, ¿qué significa, más allá de lo político partidario y lo electoral, este acuerdo entre el gobierno y el PRO? Mira, significa que la versión ideológica de la derecha termina engullendo a la versión políticamente correcta del centro, como mucho del centro derecha. A mí nunca me gustó llamarle centro derecha al PRO porque ni siquiera ellos mismos querían decirse de esa manera. Estuvo la idea durante mucho tiempo de que la mejor manera para enfrentar al kirchnerismo era hacerlo por la ancha vía del centro. Bueno, eso fue lo que se intentó entre el 2015 y el 2019. Eso es lo que fracasó en octubre del 2023, cuando la opción del PRO no pudo pasar a la segunda vuelta, y eso es lo que vuelve a fracasar en las recientes elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Yo tuve una expresión muy fuerte por entonces que dije, miren, el PRO en realidad ha muerto. Primero murió Juntos por el Cambio o Cambiemos según la época, y ahora lo que muere es el PRO. Bueno, el PRO evidentemente continúa vivo, pero como un partido muy reducido. En el marco del acuerdo que estás mencionando, el nombre PRO ni los colores del PRO van a estar en la boleta, y sí se va a llevar dos lugares en la lista, dos modestos lugares que ilustran, insisto, esta suerte de absorción de lo que fue alguna vez el PRO por parte de un partido con una ideología muy fuerte, muy categórica, como es La Libertad Avanza. O sea, para vos es una absorción, básicamente. Yo coincido con tu mirada. Yo de hecho lo dije. Acá hubo un partido que es el partido que hoy gobierna la Argentina, que es la Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, que absorbe una expresión tal vez más moderada de lo que en algún Mira, momento representó, ¿no? insisto, en cuando se produce la elección adelantada en Ciudad de Buenos Aires, no solamente hay una derrota de tipo político partidaria, sino que hay una derrota ideológica. Ya queda más que claro que por más que se instale la idea de las formas y que no nos gustan los insultos de Milei y que no nos gusta cómo grita Milei, acá el tema de las ideas tiene mucho más peso que las formas para el grueso de la gente, porque son las ideas las que terminan modificando las políticas de un país, mucho Claro. más que las formas. Macri tenía muy lindas formas, pero al final sus ideas políticas, mirá, me costaría incluso describirlas. Seguramente el hombre las tiene, pero yo no las conozco. Y más aún, sus políticas no fueron nada claras al respecto. Y hay mucha gente del PRO que dice el gran error de Macri fue no haber acelerado con las ideas del PRO. Yo insisto, no conozco bien las ideas del PRO. Yo creo que siempre fueron un centro muy lavado. Yo tengo una anécdota muy interesante en Córdoba, un gran dirigente del PRO, en una cena allá por la época post pandemia, de haber sido 2021-22, le pregunto por qué ellos no dieron la batalla cultural, que ahora todo el mundo habla de batalla cultural, pero 2021-2022 poca gente lo hacía. Y él me dice, mirá, muy simple, porque nosotros no somos un partido de ideas, nosotros somos un partido de encuestas. Nosotros hacemos encuestas, vemos qué es lo que la gente en el momento está pidiendo y por ahí vamos. En el caso de la Libertad Avanza es muy al revés. Es un partido de ideas que por más que la opinión pública en un determinado momento no acompañe esas ideas, la Libertad Avanza las impulsa
en lo que llama batallas culturales. Y eso es una diferencia capital entre una fuerza y otra, y por lo tanto una, la más débil ideológicamente, que es el PRO, queda absorbida por otra más fuerte ideológicamente, que es la Libertad Avanza. Claro, y Agustín, y en este contexto el PRO, ¿qué le suma a la Libertad Avanza? ¿Qué le aporta el PRO a la Libertad Avanza? Vos decías, bueno, estos dos modestos lugares, es cierto, no parece ser un gran acuerdo para el PRO desde el punto de vista electoral, no es que le terminó sacando un senador o lo que sea, ¿no? O la primera candidatura a diputados. ¿Qué le aporta en este caso el PRO a la Libertad Avanza? Le aporta una cierta probabilidad que en un contexto político como el actual, cualquier probabilidad adicional resulta indispensable. Mm. El PRO aporta lo mismo que suma en las listas. Son dos lugares modestos porque aporta una modesta probabilidad extra a un triunfo categórico por parte de las listas del presidente Milei. Entonces, ellos lo saben, Nacho. A ver, si el PRO incrementara mucho la probabilidad de ganar, tendría mucho más lugar en la lista. Como las probabilidades que incrementa el PRO son modestas, los lugares en las listas son modestos. Ahora, ¿por qué se necesita un incremento, aunque sea modesto, de la probabilidad? Porque el gobierno se está jugando todo en las elecciones, bueno, tanto ahora en septiembre como fundamentalmente en octubre. La estabilidad económica del país depende en gran medida de que el gobierno tenga un triunfo electoral muy significativo en el mes de octubre. Claro. ¿Para qué? Para generar un cambio de expectativas en el sentido de la estabilidad en el país. Entonces, bueno, cualquiera que se acerque a tratar de incrementar probabilidades, pues que venga, pero obtendrá un lugar en proporción con las probabilidades que aumenta. Claro. Agustín, ¿coincidís con este compromiso del presidente de no insultar más para que se empiecen a discutir las ideas de fondo y no tanto las formas? ¿Crees que es un camino virtuoso el priorizar el tema de las formas también o empezar a prestarle más atención para que se le dé más lugar a los argumentos? Bueno, mira, yo quiero ver que del otro lado haya un comportamiento similar, en el sentido de que hasta donde yo entendí, por lo menos el discurso del otro día en Fundación Faro, Sí. la propuesta tenía dos partes. Yo, dice Milei, modero mis expresiones y del otro lado aumentan el nivel de la discusión. Mm. Porque el problema de las formas fue un problema que empezó fundamentalmente con la campaña del 2023, cuando se dio lugar a una serie de operaciones asquerosas, instigadas por una parte del periodismo y maquinadas por el kirchnerismo fundamentalmente, donde se dijo de todo. Se dijo que Milei se acostaba con su hermana, se dijo que Milei clonaba a sus perros, se dijo que Milei invocaba a sus perros con un medium, se dijo de todo, cualquier tipo de cosas. Entonces, bueno, se le llamó nazi, se dijo de todo. Entonces, yo creo que el origen del asunto que estamos discutiendo ahora hay que buscarlo en ese momento. Si ahora las dos partes llegan a ese cumplimiento, por un lado, bajar la gravedad de los insultos y por el otro lado, elevar el nivel de la discusión, pues entonces el acuerdo se mantendrá. Pero si se sigue con con una discusión intelectualmente baja, que es en general la que se ha dado, bueno, yo entonces te diría que muy pronto supongo que lo veremos a Milei más o menos con las mismas formas de siempre. O sea, le está haciendo su parte para que también del otro lado, según lo que dijo el otro día en la Fundación Faro, en un Sí. discurso muy encendido, haya una contraparte de, bueno, de seguir un nivel de discusión más alto, entre comillas. Mira, ¿sabes qué pasa, Nacho? Que del otro lado yo creo que todavía no encuentran Mm. acomodar el discurso político.
han recibido un golpe en el 2023 que no solamente ha sido político partidario, ha sido fundamentalmente ideológico, tiene que ver con lo que hablábamos recién sobre el PRO. Fíjate que le cuesta tanto a Kicillof, le ha costado tanto a Cristina también y en general ahora a los gobernadores encontrar qué discurso político les puede servir para la campaña, que todo lo que están haciendo en general es decir no, no a la motosierra, no a los insultos de Milei, no al ajuste, pero no entendés cuál es el sí de ese lado, es decir, qué es lo que proponen. Fíjate que en general no hay propuestas del otro lado, simplemente tenés negativas. Han quedado desarmados en el discurso y eso hace que se concentren muchas veces en las formas, porque criticar las formas es muy simple, es decir, cualquier persona que no sepa nada de política, vos le mostrás una imagen de un político hablando y le preguntás qué sensación le genera y lo primero que va a hacer es fijarse en las formas. Me gusta el tono de voz, no me gusta el volumen, no me gusta, me parece que grita mucho, me parece que habla muy bajo, me parece que está exacerbado, me parece que está dopado. Cualquiera puede hacer un análisis en clave de forma. Ahora, en clave de contenido es mucho más difícil y mucho más difícil es cuando no tenés un discurso propio. Hoy el kirchnerismo se quedó sin discurso propio. Claro. Agustín, ¿me haces el favor? ¿Me esperás 2 minutos que presento las noticias y quiero seguir conversando con vos? Sí, por supuesto, gracias. Gracias. Ya venimos, Rotativo al aire. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. Seguimos, estamos hablando con Agustín Laje, director ejecutivo de la Fundación Faro. Agustín, gracias por esperarnos en línea en el Rotativo del Aire. Teníamos que mandar a las noticias, pero queremos seguir conversando con vos a algunos temas. Bueno, ¿qué se define, Agustín, en esta elección? ¿Qué crees que está en juego? Algunos dicen, bueno, está en juego los bonaerenses, otros está en juego el proyecto político, otros la continuidad de este cambio en la Argentina. Mira, tomo una frase de Milei del otro día que me parece que lo ilustra de manera inmejorable. Acá lo que se juega, entre otras cosas, por supuesto, es un piso y un techo. Lo que ocurra en provincia de Buenos Aires en septiembre será el techo del kirchnerismo para octubre y será el piso del mileísmo para octubre. En ese sentido, los ojos están puestos en septiembre, pero con proyección hacia lo nacional. El bastión del kirchnerismo, que en este momento es la provincia de Buenos Aires, eligió desdoblar la elección y se convirtió en una discusión provincial, pero todo el país está atento de lo que está pasando. Claro. Esto no solamente ocupa a la gente que vive en la provincia de Buenos Aires. Yo estoy en este momento en Córdoba y soy de Córdoba, y más allá de mis intereses particulares y de mis estudios políticos, lo cierto es que esto es motivo de conversación diaria para cualquier persona que me cruzo en Córdoba. Entonces, esto está nacionalizado. La estrategia de Kicillof de haber desdoblado no sé cuánto éxito en realidad tenga, porque lo que va a pasar a continuación es que Milei se va a poner al hombro la campaña como lo hizo cuando Jorge Macri la desdobló en Ciudad de Buenos Aires. De hecho, el otro día en la Fundación Faro, que tuvimos un gran evento, por cierto, y que el presidente Milei cerró ese evento, él dedicó cerca del 40% del tiempo de su discurso a hablar sobre provincia de Buenos Aires. Con lo cual es evidente que se va a poner la campaña al hombro y es evidente además que representa un espacio con un liderazgo carismático muy fuerte, que los candidatos de Milei son Milei, como se dijo en ese momento, Adorni es Milei, bueno, habrá que decir lo mismo en provincia de Buenos Aires, los candidatos de provincia son Milei. Entonces es una elección provincial nacionalizada que nos va a dar grandes pistas de lo que va a ocurrir en octubre. ¿Qué mirada tenés sobre los candidatos en sí? ¿Quedaste vos conforme con los candidatos que se eligieron en provincia de Buenos Aires? Había trascendido desde las Fuerzas del Cielo, un sector que apoya al gobierno también, que bueno, algún tipo de molestia. ¿Estás conformes con el nivel de, a ver, si se quiere, no de libertarismo en sangre, pero sí de lo que cumplen como requisitos esos candidatos libertarios? A ver, vamos por partes. Las internas
y los roces y las fricciones son naturales en cualquier espacio político en un momento de cierre de listas. La Libertad Avanza es un flamante partido político, pero por nuevo no implica que no vaya a tener ningún tipo de roce cuando tiene que cerrar una lista. Ahora, de ahí a la exageración de la ruptura del Triángulo de Hierro, que fue algo que cierto periodismo político había tratado de poner sobre la mesa, bueno, eso es un absurdo, o sea, no hubo ninguna ruptura. Es cierto que pueden haber habido voces disconformes, como siempre puede ocurrir en cualquier cierre de listas. Por otro lado, si yo estoy conforme o no, mirá, yo entiendo que lo que acá se privilegió fue la territorialidad, fue la probabilidad, como decía hace un rato, de hacer una buena elección en función de lo que se tiene en el terreno. Si las decisiones de Karina Milei y de su equipo fueron así, entiendo yo por qué son las mejores opciones. Y eso quedó además saldado con un reciente tuit de Karina, bueno, ya no tan reciente, ya tiene sus días, para política en realidad ya ha pasado su tiempo, donde dice, estos son los candidatos de Milei, y cuestionarlos es cuestionar el liderazgo Milei. Entonces entiendo que ellos han escogido la opción que más probabilidad de triunfo tiene en el marco de un concepto que se viene esgrimiendo desde 2023, que es el de la tabula rasa, lo cual significa, miren, no nos importa el pasado de las personas, nos importa que quienes quieran sumarse a la Libertad Avanza para apoyar el proyecto de país libertario, pues que estén aquí, que estén aquí. Porque esto es muy importante. Fíjate, Nacho, que hay personajes que han entrado en la Libertad Avanza con un buen pasado, pero después se creyeron que ellos podían tener su propio proyecto político y terminaron haciendo todo lo contrario de lo que quería el espacio libertario, empezando por la vicepresidente. Sí, Victoria Villarruel, claro. Entonces, ¿qué te digo con esto? Mira, yo diría, no juzguemos tanto por el pasado, sino por digamos, el nivel de compromiso que tiene la persona de decir, a partir de ahora voy a empujar por estas ideas. Caso contrario, no se podría construir un partido político nacional, mucho menos en un país tan inmenso como Argentina, con lo cual la tabula rasa para mí es fundamental para lo que se está haciendo. Clarísimo. La última tiene que ver con esto del proyecto libertario. ¿Esto trasciende a Milei? Es decir, supongamos que Milei es reelecto 2027, tiene 4 años hasta 2031. ¿El proyecto libertario se agota en Milei o crees que esto va en la Argentina a transformarse en una especie de, bueno, peronismo o el espacio libertario? El 10 de diciembre del 2027 empieza esa discusión, ya no entre periodistas políticos como vos, politólogos como yo, sino que esa discusión va a ser nacional. Lo va a discutir todo el mundo. O sea, si se da una reelección de Milei, a partir de ese momento claro, se va a estar discutiendo qué va a pasar con los libertarios en el 2031. ¿Y vos qué Todavía crees? falta mucho. Mira, yo creo que Javier Milei no es un mesiánico, es una persona que el poder no lo obnubila, es una persona que detesta la política, vamos a decir la verdad. Yo a Javier lo conozco hace 10 años, tengo amistad con él y a él no le gusta, por ejemplo, hablar sobre política. Y cuando digo política quiero decir politiquería, no políticas públicas y demás, sino todas estas cosas, que la lista, que el lugar 3, que el lugar 4, el 5, que la negociación. Por eso se lo ha delegado a su hermana. Entonces, este es un dato importante. Él no está enamorado de la política, con lo cual él se va a salir muy fácilmente de la política cuando le llegue el momento. Es más, yo supongo que debe estar mirando un poco el reloj y diciendo a ver cuándo regresa mi vida normal, porque esto lo vive él como una patriada, como algo que le toca como deber histórico, pero que cuando termina, se termina y él se va a su casa a seguir con su vida. Ahora bien, ¿quién puede tomar ese lugar? Bueno, falta mucho tiempo, irán surgiendo liderazgos, irán consolidando unos, cayendo otros, y al final el que decidirá, ahí sí que será Milei.
porque el liderazgo de Milei, si gana en el 27, va a ser un liderazgo indiscutible a nivel nacional, va a ser un liderazgo hegemónico. Claro. Va a ser, digamos, algo muy similar, y sé que esto no va a caer muy bien, pero el nivel de hegemonía que llegó a tener el kirchnerismo cuando ganó Cristina con el 54, está bien que había mediado la muerte de Néstor y demás, pero el kirchnerismo ya era una fuerza hegemónica. Bueno, La Libertad Avanza, si gana Milei en el 27, va a ser una fuerza realmente hegemónica, y quien ponga el sucesor va a ser Javier Milei. Muy fuerte este cierre. Muchas gracias, Agustín Laje, por este ratito, esta larga nota que hicimos aquí en Rivadavia. Gracias, y nos reencontramos pronto. No, Nacho, ha sido un gusto, y aprovecho para felicitarte por el Martín Fierro del otro día, muy merecido. Bueno, muchas gracias, muchas Gran gracias, abrazo. muy agradecido también por esa mención. Gracias. Bueno, ahí pasaba Agustín Laje, director ejecutivo de la Fundación Faro.